Y dice el versículo 22 que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Está hablando de Jesús. Jesús entró en la barca con ellos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿De quién fue la orden de pasar al otro lado? ¿De quién? De Jesús. Y dice la Biblia que partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Voltea con el de al lado y dile: solo en esto te pareces a Jesús. Siempre jetón, ¿verdad? Dice: y se desencadenó una tempestad. Los que les gusta estudiar saben que en el original la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Si quieres anotar, la palabra tempestad viene del griego suegra, ahí para que tomes nota. Dice: de viento en el lago, y se anegaban, que significa que se estaban hundiendo y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, ¿qué no te importa que estamos pereciendo? Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y se calmaron, y se hizo bonanza, que quiere decir que se calmó el clima y que se puso todo bien chido. Salió el sol y toda la cosa. Versículo 25: y les dijo: ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a los otros: bueno, ¿quién es este brother que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hoy quiero compartirte un tema que he titulado con signos de interrogación: ¿dónde está Dios en medio de la tormenta? El enfoque principal que a mí me toca compartir con ustedes el día de hoy, porque como les decía, hay un seguimiento y de aquí vamos a pasar a lo que sigue, es cómo podemos distinguir nosotros de quién está viniendo el problema que estamos enfrentando, la adversidad. Dependiendo, yo no sé qué tipo de adversidad estás enfrentando, ¿no? Es algún problema en casa y con tus padres, los estás viendo pelearse, alguna enfermedad, alguna situación personal. Y muchas veces nos confundimos y no sabemos si es una prueba de Dios. Y muchos dicen: bueno, la tengo que aceptar y abrazar porque a través de esto va a obrar para bien. O es un ataque del enemigo, ¿no? Entonces a lo mejor estás reprendiendo al diablo en algo que tú dices puede venir de parte de Dios. Porque hay gente que de todo le echa la culpa al diablo. ¿Sí los conoces? Llegó hace algunos años una mamá de una jovencita adolescente, se los he contado, se embaraza del novio y me dice: pastor, pobrecita de mi hijita, es que la tentó el diablo y se embarazó. Le dije: señora, no sea ingenua, la tentó el novio y la tentó de más, por eso está embarazada su hija. No le eche la culpa al diablo de todo. Y nos confundimos, y realmente la respuesta es muy sencilla. Le decía a Chava cuando platicaba yo del tema: quiero de aquí basarme para partir a otros temas que surgen de aquí, que van de la mano con esto, ¿verdad? Porque en realidad no podemos a ciencia cierta nosotros, salvo que un ángel del cielo nos los dijera, ¿verdad?, saber si viene de Dios o si viene del enemigo, porque a fin de cuentas hay una realidad que al menos nosotros como cristianos no podemos ignorar. Aun cuando viniera del enemigo, Dios lo tiene que permitir. Esto es bien importante que lo entendamos. No tenemos que andar por la vida preocupados: ay, pastor, es que el diablo y en mi casa y en mi escuela y me tienta y me hace cosas y me está metiendo problemas. Porque el enemigo no puede tentarte o no puede afligirte o no puede probarte si no es primeramente autorizado por Dios. Lo vemos en el caso de Job. No pudo tocar a Job sino hasta que Dios se lo autorizó. Satanás no tiene carta abierta, porque aunque es príncipe de este mundo, Dios es rey de reyes y señor de señores, y nosotros como sus hijos ahora le pertenecemos. Por eso es bien importante nosotros no sacar conclusiones solo de un versículo, sino entender el resto de la Biblia. La Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al gobierno de su amado Hijo, en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados. La Biblia dice que el acta de decretos, una lista de acusaciones que el enemigo tenía en contra tuya, fue clavada y anulada públicamente en la cruz del Calvario. Entonces ya no tiene, por así decirlo, ninguna autoridad legal sobre tu vida. Únicamente puede venir a afectar si Dios lo llega a autorizar, y este es el meollo del asunto. Si Dios lo autoriza es porque a través de eso va a obrar para tu bien. Ejemplo: ¿quién incitó a los hermanos de José a vender a José como esclavo? ¿Dios o el diablo? Dice Santiago 1 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede tentar a nadie. Entonces no pudo Dios incitar a los hermanos de José a tenerle envidia a José. ¿Estamos de acuerdo? Esta envidia fue producida por el enemigo, pero Dios lo encaminó a bien. Años más tarde, cuando José, a través de una serie de situaciones, se llega a convertir junto con Faraón en el hombre más poderoso del planeta Tierra,
se encuentra con sus hermanos que pensaron que él les iba a dar cuello a todos y les dice: no se preocupen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Otro ejemplo, la iglesia primitiva fue perseguida a muerte durante 300 años aproximadamente por la predicación del evangelio. ¿Quién incitó al gobierno de Roma a perseguir a los cristianos? ¿Dios o el diablo? Si tomamos en cuenta el principio de Santiago 1, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, diremos es el diablo. Pero Dios lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Porque a través de eso ellos estaban muy cómodos en Jerusalén y eso los sacudió, los despertó, los hizo tener que huir a otras regiones a predicar la palabra para cumplir con la gran comisión que Jesús les había dado. Vayan y prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria, Calimaya, Mexicalcingo y hasta lo último de la tierra. Y si no hubieran sido perseguidos, estaban tan cómodos que ahí se hubieran quedado. ¿Y qué habría sido del cristianismo? Una religión local, nada más. Entonces, gracias a la persecución, el evangelio llegó a todo el mundo. Gracias a la traición de José, José gobernó en Egipto y después pudo sostener en un tiempo de hambre a su familia. Así podría seguir con muchos ejemplos. Daniel y sus amigos que también fueron probados en un horno de fuego, en un foso de leones, y a través de ello Dios sobró para bien. Y eran cosas que venían de parte del enemigo, pero que, como lo acabamos de cantar, Dios siempre todo lo que viene del enemigo lo encamina para bien. Entonces yo concluyo en que no tenemos que estar preocupados de parte de quién viene. Vendrá de parte de Dios como una prueba. Sería una necedad encasillarme en eso, porque inclusive aunque sea una prueba de parte de Dios, no quiere decir que ahí te tienes que quedar, porque hay cristianos que utilizan esto como pretexto para no salir de una prueba. Ejemplo para explicarme mejor: el pueblo de Israel sale de Egipto, va rumbo a la tierra de Canaán. ¿Quién los llevó al desierto? Dios. Pero en ese desierto tenían que permanecer únicamente 15 días y de paso, por su incredulidad, se quedaron 40 años y culparon a Dios y a su líder Moisés. Entonces, una cosa es que Dios te lleve a un desierto temporalmente para trabajar algo en tu vida, y otra cosa es que tú voluntariamente te quedes ahí y conviertas en tu residencia un lugar que solamente era de transición, un tiempo que solamente era de paso. Por eso es que no avanzaríamos mucho en estar orando de parte de quién viene, porque no se trata de viene del enemigo, ay, me voy a atormentar, pobre de mí, el diablo lo reprendo, o viene de parte de Dios, la acepto. No, yo tengo que buscar la dirección de Dios para entender esto. Señor, venga del enemigo de parte tuya, fue tu voluntad, número uno. Número dos, si es tu voluntad y tú me amas y tu palabra dice que los que te aman como yo te amo, todas las cosas les ayudan para bien, tú tienes un propósito a través de esta prueba. Número tres, entonces no me voy a quedar en ella, la voy a pasar tomado de tu mano, con tu dirección, aprendiendo lo que tenga que aprender, saliendo en cuanto tenga que salir. ¿Me estoy explicando? La pregunta relevante aquí es: ¿por qué Dios, si nos ama, permite que pasemos por esa prueba? ¿Por qué, ya sea que venga de Él o de parte del enemigo, Él en su voluntad acepta que seamos probados? Y es el caso que estamos viendo en esta historia, y de aquí quiero que veamos algunos detalles que siguen yendo de la mano como diferentes ramas de esto que estamos hoy aprendiendo. Jesús fue quien dio la instrucción a los discípulos, y minutos más tarde están en la barca donde Jesús les dijo que cruzaran, hundiéndose por una tormenta, y Jesús no hacía nada, Él estaba dormido. Los 3 evangelios, ¿verdad?, nos dicen que subieron a la barca por mandato de Jesús. Y eso vuelve más complicado todavía los problemas, porque hay veces que no es ni que Dios lo mandó ni que el enemigo, sino que solitos metemos la pata. Y como dice Gálatas 6:7, ¿verdad?, pues recogemos el fruto de las consecuencias de lo que sembramos tiempo atrás. Entonces muchas veces enfrentamos adversidades, problemas, pruebas, por no haber obedecido a la instrucción clara de parte de Dios en nuestras vidas, por nuestra necedad, por nuestra rebelión, por andar de mala copa. Y en ese momento, dentro de la prueba, tienes cierto alivio, porque dices: bueno, al menos yo sé cómo salir de aquí, porque también sé cómo me metí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tienes un noviazgo fuera de la voluntad de Dios, te dijeron: no te unas en yugo desigual, es importante que los dos compartan la misma fe, las mismas convicciones. ¿Y qué dicen muchos? No pasa nada, pastor, yo lo voy a convertir en papá dentro de 9 meses, mija. ¿No?
Y a las 3 semanas te pone el cuerno. Y ahí andas de tóxica, publicando en tus redes: en nuestra relación siempre hubo algo raro y maravilloso. Yo era lo maravilloso, tú eras lo raro, ¿verdad? Y con amargura. Y algunos he sabido que se quejan con Dios: ¿por qué, Señor? No fue ni el diablo ni fue Dios, fueron malas decisiones. El Salmo 119 dice en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia me ilumina con sus consejos, con sus mandatos, con sus promesas, para no tropezar y para no perderme. Es muy sencillo: tomo decisiones y en el consejo de la palabra voy a tropezar o me voy a perder. Entonces no es que Dios diga: para que se te quite te va la maldición, aleluya, sino que son consecuencias naturales. Ahora, hay buenas noticias. Si yo corrijo el camino, Proverbios 4:23, y dejo de ser sabio en mi propia opinión, o el 5 y 6, no sé, lee todo Proverbios 4 hasta que lo encuentres, ahí está. Y me apoyo de Dios con todo mi corazón y no me apoyo en mi propia opinión, la Biblia dice: Él va a enderezar mis caminos. Entonces todos en algún momento nos desviamos, cometemos errores y acarreamos consecuencias. Es como cuando vas manejando con el GPS, por ejemplo. De repente no hiciste caso a una indicación, te seguiste derecho, no diste la vuelta, pero mientras no apagues la aplicación, ¿qué va a hacer la aplicación? Va a recorregir la ruta. Si tú la apagas, a lo mejor ya valiste. ¿Te ha pasado que vas con alguien que dice: no, yo ya sé llegar, aquí nací, aquí andaba en triciclo cuando era niño, ¿verdad? Aquí andaba en patineta? Y de repente se da una perdida espantosa y tú: te lo dije. ¿Y qué hacen? Prender la aplicación. Y así sucede con el Señor. De repente dejamos de ser sensibles a su voz. Un día en la carne, sin el consejo de su palabra, me desvié del camino. Pero mientras yo no me desconecte y mantenga mi vida de oración y esté con su palabra y esté congregándome, Él me va a ayudar, porque su misericordia es nueva cada mañana, a recorregir la ruta. Lo importante es no desconectarse jamás. Siempre te lo he predicado: no hablemos de perfección sino de rendición, porque es la rendición la que lleva a la perfección. Perfección sin rendición es legalismo. Es tu intento en tus fuerzas sin Dios por querer hacer las cosas bien, y eso no se puede. Entonces, aclarando esto, volvemos al punto. Me desvié del camino y estoy consciente de que fueron malas decisiones, y descanso en que con el consejo de Dios lo voy a corregir. Pero ¿qué sucede cuando estoy en la tormenta? No por desobedecer a Jesús, sino a causa de mi obediencia a Jesús, que fue el caso de los discípulos. Se encuentran en esta situación porque Jesús les dijo que se metieran ahí. Peor aún, el mar de Galilea, déjame te cuento que realmente es un lago. Se le llama mar porque se comporta como mar, pero no por la marea, sino por los fuertes vientos. Y lo comprobamos personalmente hace algunos años. Mucha gente se reía: ay, en un laguito, ¿cómo va a pasar? Y navíos actuales, a pesar de su tamaño y tecnología, cuando se desata la marea, entre comillas, si no vuelven a tierra, se pueden hundir. Entonces el mar de Galilea tiene esta característica muy peculiar, que puede estar en completa paz y de un segundo a otro se cruzan los vientos, y se viene uno por aquí, uno para allá, y se empieza. Imagínate si te espantas de escucharlo, vivirlo, ¿verdad? Y la barca empieza a moverse. Y este tipo de tormentas afligen todavía más, porque cuando tú vas viendo que el problema se va acercando, tienes tiempo como de prepararte. Pero cuando es de la noche a la mañana, cuando no te lo esperabas, es cuando muchos los golpea drásticamente y no se logran levantar. O sea, por ejemplo, algún familiar enfermo y fuiste viendo cómo iba empeorando en su proceso, y siempre creíste que Dios podía sanar, pero al mismo tiempo fuiste asimilando la situación. Digamos que no está padre, pero al menos tuviste tiempo de irte preparando, ¿no? Una relación de noviazgo que se iba desgastando y veías que el cuate pues cada vez se volvió un poco más frío, ¿verdad? O viceversa, escuchabas que tu novia escuchaba mucho las de Shakira, y como que te empezaba a dedicar a algunas, y claramente te estaba hablando a ti, y perdón que te salpique, pero tú sabes que es así, y lo fuiste asimilando. Pero cuando de la noche a la mañana todo era aparentemente maravilloso, y de repente tu noviecito el arcángel resulta que te lo cachaste con otra, o peor aún, con otro, con su mejor amigo, porque en estos tiempos pasa de todo. Es cuando a veces mucha gente cae al suelo y no se logra levantar,
Porque se pregunta: Señor, ¿por qué si he hecho todo bien? No soy perfecto, pero estoy en tu barca, estoy en tu presencia y estoy por tu palabra. Y de repente mira lo que se desató. Es lo que vieron los discípulos. En la barca de Jesús, en la presencia de Jesús, en la palabra de Jesús. Y eso no los salvó de la tormenta. Y es que siempre nos han vendido este evangelio, que si yo soy un buen cristiano y busco a Dios y oro y leo la Biblia, todo va a salir color de rosa. Pero no es lo que la Biblia siempre nos enseña. Lo que la Biblia enseña es que Dios siempre va a obrar para bien, aún a través de las adversidades. No que todo será color de rosa. Romanos 8:28 no dice que los que aman a Dios todo les será maravilloso, dice que todo va a obrar para bien. Pero cuando no lo entendemos, el enemigo viene y siembra basura en nuestro corazón, como la que a lo mejor estás sintiendo. Dios no te ama. Dios no está contigo, está decepcionado por lo que hiciste, por eso estás pasando esto. A lo mejor ni eres su hijo, si no lo estaría permitiendo. ¿Dónde está tu Dios? A lo mejor no es ni siquiera eso, es que quizá ni siquiera existe. Tal vez todo fue un bonito cuento, una ilusión, pero Él no está ahí. Si estuviera ahí no permitiría que estuvieras pasando lo que estás pasando. Y pensamientos como estos vinieron a los discípulos. Se acercan a Jesús y escucha su pregunta: ¿qué no te importa que nos estemos hundiendo? No fue en un tono muy ameno y muy respetuoso. Ellos pensaban que Jesús no estaba interesado en ellos. Ellos pensaban que Jesús prefería seguir dormido, que no le preocupaban sus vidas. Y es el tipo de pensamientos que muchas veces ahí sí vienen del enemigo, en medio de la adversidad, a atormentarnos. El Señor no le interesa lo que estás pasando. Él no está contigo en lo que estás pasando. Él te abandonó en lo que estás pasando. Si estuviera contigo, no estarías en esta situación. Y es cuando surge la pregunta de este mensaje: ¿dónde estás, Dios, en medio de la tormenta? ¿Dónde estás en medio de esta situación? ¿Por qué, si yo puse esta relación en tus manos y oré y creía que era la persona que tenías para mí? ¿Y por qué, si yo pensé que esta era la escuela, la universidad donde tú querías que yo entrara y me preparé? ¿Y por qué, si mi familia te ha buscado, mi papá le hizo eso a mi mamá? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué, Señor, permites que venga la tormenta si estoy en tu barca, en tu presencia y en tu palabra? Vino desconcierto a ellos como el que quizá ha venido a tu vida. La tormenta no solo golpeó su barca. Déjame contarte un detalle más que nos da Marcos capítulo 4, que no viene en Lucas. Unas cuantas páginas atrás, y dice el versículo 37, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Las olas se empezaron a meter al lugar donde ellos estaban. A veces nos sentimos blindados por estar en el Señor, pero ¿qué sucede cuando las olas se meten a nuestra barca? Y no solo eso, dice que fue tal el desconcierto, versículo 38, que le despertaron diciendo: no tienes cuidado que perecemos. Aquí es un poco más clara la traducción. ¿No te importa que nos estemos muriendo? ¿No te importa que se esté hundiendo la barca? ¿No piensas hacer nada? Esperaríamos que Jesús se hubiera parado y que no hubiera permitido que una gota de agua tocara la barca, pero no es lo que la Biblia dice. Esperaban que Jesús se levantara cuando le fueron a despertar, y esto es increíble. Y dijeron: ahorita va a sacar su super G, sus poderes. En el nombre de Jesús. No, yo soy Jesús. En mi nombre. No. Y se detuvo el mar, pero no fue lo que hizo. Jesús no calmó al instante la tormenta. Venimos en oración, clamamos y pensamos: ya mañana todo va a amanecer distinto. Ya hoy clamé a Dios, ya me acerqué a Jesús, ya despertó, vino a la tarde de oración, la enfermedad, el problema se va a ir, todo se va a resolver. Pero a veces no reacciona de forma inmediata. Aquí no tardó tanto, pero hubo gente que el tiempo que esperó, David y José, desde la promesa hasta el cumplimiento parcial de la promesa, 13 años. Al cumplimiento total, 20 años. Les contaba hace algunos meses de Jacob trabajando por la esposa que Dios le dio, 14 años. Y tú te quejas porque llevan 3 semanas hablándose y sus papás no la dejan salir contigo todavía. Y decimos: ¿hasta cuándo, Señor? Dame paciencia, pero ya. En este instante la quieres.
Y resulta que no siempre todo es tan sencillo. Vino la tormenta, fuiste a Jesús y la tormenta sigue ahí. Y esto es lo único que tú tienes en tu mente. Y es cuando aplica: el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es cuando tienes que repetirte a ti mismo las verdades y las promesas de la palabra de Dios para no permitir que basura sea sembrada en tu cabeza. Qué increíble que en el mismo contexto donde se nos manda Filipenses 4:6, llevar a Dios nuestra aflicción y lo que nos está pesando y amargando y frustrando, con la promesa de que su paz va a guardar nuestra mente y nuestros sentimientos y lo va a poner en orden. Ahí mismo se nos dice que no estemos pensando tonterías. Dice el siguiente versículo, el 8: pensad en todo lo puro, lo honesto, lo bueno, lo amable, lo que es digno de virtud, en lo que haya alabanza alguna, en esto pensad. Y por eso tengo que conocer la palabra de Dios y sus promesas, para que cuando venga la tormenta yo pueda contrarrestar las voces del enemigo con las verdades de la palabra de Dios. Y todos esos pensamientos mentirosos: no le importa, no está contigo, no existe, te abandonó, es por causa de lo que hiciste que está decepcionado. No es cierto. Tú vienes a la palabra y dices: Satanás, esto es mentira, esto es lo que Dios dice y lo que yo creo. Soy su oveja y estoy en sus manos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sus caminos son más altos que los míos. Sus pensamientos son de bien y no de mal, para darme el fin que esperas. Y es cuando tú te calmas a ti mismo. Hace algunas semanas, les cuento, me encontré por aquí una bolita medio rara al costado. Y dije: de ser de grasa, ¿verdad? Pasaron algunos meses, siguió ahí. Y un día lo platico con un hermano que ahí medio sabe algunas cosas. Y me dice: no, pastor, tenga cuidado, ahí salen casi todas las metástasis. Entonces me traumó el hermano, ¿verdad? Dije: mendigo. Luego otra vecina oncóloga, ni me preocupó, pero tampoco me dio mucha paz. Dice: no debe ser nada malo, pero tampoco es muy normal que ahí salgan. Y luego los pensamientos del enemigo, ¿no? ¿Y qué es lo que hice? Calmar mi mente, recordando a mí mismo las verdades de la palabra de Dios. Y empecé básicamente en oración: Señor, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, yo tengo un propósito, el tiempo que tenga de vida lo vas a cumplir, Señor. Si hay algo, gracias porque me lo estás mostrando para tratarlo a tiempo. Y si no hay nada, no me voy a afligir, Señor. Tú muéstrame si hay algo que tenga que tratar. Y si tú quieres, si hubiera algo, sanar a través de un milagro, creo que lo puedes hacer, Señor. Tus pensamientos son más altos que los míos. Empecé a hablarme a mí mismo la palabra. Y es lo que David hacía. Le hablaba a su alma y le dice: espera Jehová, espera en él. Porque a veces nuestra mente y nuestras emociones se ponen locas, ¿o no? Así como la tóxica de tu novia. Así empieza tu cabeza. Ahora sí, ya valió, que no sé qué. Yo, para que no se espanten, me chequé y no era nada, gracias a Dios, ¿verdad? Pero en esos días de incertidumbre vienen muchos pensamientos. Y cuando así te encuentras, es hora de aplicar Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, lleva todo eso delante de Dios con acción de ruego, de súplica, de gracias, y su paz que sobrepasa todo entendimiento. No dice que va a calmar el problema, dice que va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. A veces queremos que Dios calme la tormenta, lo primero que tiene que calmar es nuestro corazón. Porque quizá te va a dar primero la solución para que se calme la tormenta, pero si tú no estás en paz, no vas a ser sensible a esa respuesta. ¿Sí me explico? Si estás todo alebrestado, la tormenta, lo que está pasando, no vas a escuchar la respuesta que te quiere dar. Como Pablo, cuando iba con Lucas, que lo acompañaba en este barco camino a Roma, Pablo como prisionero, viendo una tormenta. Te voy a mega resumir la historia. Y en medio de la tormenta, si tú lees en el libro de los Hechos a Lucas hablando en primera persona, pese que era un gran hombre de Dios, dice: ya hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Él estaba arriba viendo la tormenta. Y te das cuenta con el lujo de detalle que describe la situación, con unos términos que necesitas un glosario náutico o algo por el estilo para entenderlo. Y que quitaron el esfinge y echaron, hicieron. Él estaba preocupadísimo viendo afuera. Y Pablo estaba en oración y Dios le dio respuesta. Y se para y dice: tengan calma. Hoy ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, porque Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. No se va a perder nada más que la nave. Y Dios se glorificó a través de la situación. Ahora, ¿de quién venía la tormenta? Pablo les había dicho: no partan de esta isla, vienen malos tiempos, hay que aguantar. No le hicieron caso. Entonces, a pesar de que lo trató de prevenir, no lo pudo evitar. El capitán de la nave, el dueño de la nave y el encargado de los esclavos se pusieron de tercos. Pero quiero que entiendas algo: aun cuando estás pasando una tormenta, inclusive por culpa de otros, no importa quién sea, el capitán, el dueño de la nave,
Dios es el dueño de tu vida y tu vida está en sus manos, pase lo que pase. Y malas decisiones de otros no te van a arrancar del propósito que Dios tiene para ti. Y esto lo vivió Pablo. Los demás estaban preocupados, el dueño de la nave, el capitán, lo que decidieron. Escucha lo que Pablo dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. No importa quién te rodee y qué hagan los que te rodean, perteneces a Dios y sirves a Dios. Eres su oveja, estás en sus manos. Y Jesús dijo: y de ahí nadie va a arrebatar a mis ovejas jamás. Y en eso tienes que descansar, dejarte de preocupar. Es que pastor, el maestro de la escuela, mi novio, el pastor, y mis papás, y mi hermano, y mis amigos, y la delincuencia, y el país, y el Cruz Azul. Bueno, ahí se aplica que estés afligido. No, yo también me preocuparía. Tu vida está en las manos de Dios, no en lo que decidió el capitán de la nave, el dueño de la nave. Entonces he insistido mucho: no te preocupes de lo que sucede alrededor, ocúpate en estar dentro de la voluntad de Dios. Y eso no garantiza que todo será color de rosa, sí garantiza que nada será en vano, que aún las tormentas tendrán un propósito. Pueden ser muchas las razones, yo no sé cuál es el propósito, te toca descubrir en oración. Irán viendo en otros temas cómo nuestra fe es pasada a prueba y cómo fortalecernos, etcétera, etcétera. Solo quiero darte dos raíces principales de por qué muchas veces Dios permite que vengan las tormentas y cuál es el propósito general. Número uno, ya lo mencionaba hace rato, porque va a obrar para bien a través de la adversidad de los problemas. Te conté el ejemplo de José, te conté el ejemplo de la iglesia, te podría contar el ejemplo también de muchas familias y muchas personas que en medio de la adversidad se aferraron a Dios y Dios obró para bien a través de la adversidad. Si Dios hubiera contestado su oración y los hubiera sacado de la adversidad, se hubieran perdido su propósito. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Toluca hace, ay no manches, ¿cuántos años? Ya estoy bien chavo ruco totototote. Llegué a Toluca hace 20 años. O sea, llegué de 5 años de edad, para que te des una idea. Y había vivido 3 años en Mérida y yo estaba, según yo, muy contento en Mérida. Vino una serie de adversidades a las finanzas familiares. Evidentemente vivía con mis papás, no me había casado a mis 5 años de edad. Y tal cual como lo estamos viendo hoy, se nos vino una tormenta, pasamos un huracán que vino a desestabilizar todo. Y estábamos ahí medio estables y el huracán vino a alterar toda la economía regional y eso nos obligó a tener que regresar al centro de la República, ya no a Ciudad de México, sino a Toluca Beach. Y yo me acuerdo que estaba enojado con Dios cuando estaba en Mérida. Y volteé al cielo y empecé a platicar con Él como los discípulos, no en muy buen tono. Y después de algunos días empecé a comprender que los planes que Él tuviera para mí se iban a llevar a cabo donde quiera que estuviera. Y empecé a descansar, pero seguí inconforme. No me gusta, y el frío, su equipo de fútbol es bien malo. Y seguía yo ahí en mi rollo. Y recuerdo perfectamente, te lo he contado, un domingo empecé a servir en la mesa que en ese entonces grababa los cassettes. Imagínense, ustedes no saben lo que es eso, ¿verdad? Piensan que son fósiles de la prehistoria o algo por el estilo, pero luego googlealo, ¿qué es un cassette? ¿Qué es un VHS? No es ningún virus ni nada por el estilo. Así veíamos películas y escuchábamos música nosotros en ese entonces. Y ahí estaba yo en la mesa que atendía, que vendía las conferencias del doctor Alducin. Y está más o menos a esta altura, un poco más para acá, y vi por primera vez a la altura de las cortinas a una niña con un suéter de cuello alto. Es lo que quise decir. Obviamente tenía cuello, ¿verdad? Con un suéter con cuello alto, color azul turquesa, ojos verdes, y casi pude imaginar a Dios con los ángeles en el cielo así parados, preguntándome: ¿qué decías de Toluca, Jesse? ¿No? Pues decía que no le gustaba, le dice un ángel al Señor, y el otro ángel: oílo. Y si me hubiera dicho eso: no, Señor, yo nada más andaba de bocón, si está chida la ciudad, nada más eso que me acopla. Y esa niña que tenía cuello
y un suéter de cuello alto, color azul turquesa. Años más tarde se convirtió en mi esposa, con quien este año cumplimos 14 años de casados. Y solo te puedo decir que a veces no vamos a entender por qué Dios ha permitido que venga una tormenta. Porque esa tormenta nos lleva a otros lugares. A José no le gustaba la cárcel. Ahí Dios se glorificó. No te quejes de dónde estás. Busca a Dios donde quiera que estás. Hay una virtud en los discípulos. Siempre se predica de su falta de fe, pero yo les reconozco que al menos fueron a buscar a Jesús. No de la mejor manera y desesperados, pero le fueron a buscar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a lo mejor otro hubiera dicho: la tormenta y Jesús dormido, ya valimos. A ver, Pedro, sácate las caguamas y vamos a despedirnos con unas frías. No. A ver, Lucas, pues tú trónate unos de mota y para estar en paz en la tormenta. Y así nos despertamos al Jesús. Pero lo buscaron. Y termino con esto, si me apoyan con el teclado, no cierren sus ojos todavía. En medio de tu desesperación, incomprensión, y aunque no ores de la forma más correcta u ortodoxa, pero busca a Jesús. No permitas que la tormenta te aparte de Él. Búscalo. Aunque en tu corazón haya queja, que externes delante de Dios. Pastor, ¿cómo le voy a decir esto a Dios? ¿Cómo le voy a decir? No te entiendo, no me gusta, no estoy de acuerdo. Mira, Dios de todas formas sabe que lo estás pensando. Él conoce tus pensamientos y tu corazón. ¿Lo sabías? Entonces es mejor que le digas: Señor, esto es lo que siento y no me gusta, pero aquí estoy para que tú me ayudes, a que te lo quedes y dejes que te contamine y que te aparte de Dios. Porque es lo que hace mucha gente, trata de vivir muy correcta. ¿Cómo está? Bendecido hermano, amén, aleluya, gloria a Dios, de victoria en victoria, como decía la canción. Y por dentro están que se los cargue el payaso bien gacho. Y empiezan a cargar una bomba de tiempo que en un momento explota y no puede sostenerla más. Y la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Si hay respaldo bíblico para esto, sí. Busca en uno de los salmos cómo oró David por sus enemigos. No me acuerdo cuál es porque no lo tenía presente. Ahorita se me vino a la mente, pero te prometo que ahí está. Googlealo, lo vas a encontrar más rápido que yo. Si no, lee todos los salmos hasta que lo encuentres. Y en una ocasión le dice: sean sus mujeres viudas. Y dices: bueno, está en contra de sus enemigos, pero ¿qué culpa tiene la esposa? Y sus hijos huérfanos, y no haya para ellos amparo, y que mendiguen el pan. Dice: ¿qué culpa tiene el pobre niño? Atentamente, David, un hombre conforme al corazón de Dios. No suena muy correcto, ¿verdad? ¿Dios respalda esta oración? No. Pero ¿sabes qué es hermoso? Que David tenía la confianza de abrir su corazón delante de Dios, sin temor a que Él iba a responder, porque sabía que de todas formas Dios ya lo sabía. El mismo David escribió: aún no sale palabra de mi boca y tú lo sabes todo. Entonces David dijo: de que me quede con esto en mi corazón a que te diga lo que pienso, mejor te digo lo que pienso. David sabía que estaba mal. Es de los hombres más misericordiosos que puedas conocer en toda la Biblia, salvo en una ocasión que se pasó de rosca con sus vecinos. ¿Te imaginas? Por cierto, en la semana alguien daba este ejemplo en un devocional que teníamos. Cuando llegue David al cielo y se encuentre con Urías Eteo, su vecino, y le suelten toda la sopa a Urías. Yo no sé si a Urías le tienen prohibido leer el primer y segundo libro de Samuel, porque si los lee se entera. Pero fuera de eso, David fue el más perdonador y misericordioso. Y en esta ocasión lo ves hablando fuera de sí, porque es lo que sentía, y abrió su corazón delante de Dios. Entonces abre tu corazón delante de Dios. No te quedes con ese veneno que te va a destruir. Y que Él traiga paz primero a tu mente, claridad emocional, mental, para que entonces con su dirección tomes buenas decisiones y te des cuenta cómo a través de lo aparentemente malo Él trajo cosas buenas. Yo por eso nunca me refiero a nuestros tiempos como tiempos malos. Inclusive en las bodas, cuando hacen el voto de serse fieles en las buenas y en las malas, les llevo a decir: en las buenas y en los tiempos difíciles, porque para un hijo de Dios no hay malas, solo tiempos complicados, puentes hacia su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué
Él llega a permitir que pasemos las pruebas. Si no es esto, a veces para demostrarnos que los que estamos dormidos somos nosotros y no Jesús. Que fue el caso de los discípulos. Ellos llegan: Jesús, ¿no te importa que perecemos? Y Jesús les dice: ¿por qué temen hombres de poca fe? O sea, ellos pensaban que se iba a disculpar. Ay, perdón muchachos, me quedé dormido, me tomé una de melatonina por las olas y me arrulló la música y el viento. Pero en vez de eso les regresa el reproche y les hizo ver que el problema no es que él estaba dormido, sino que ellos no tenían la fe que pensaban tener. A veces andamos tan seguros en nuestra falsa seguridad. Tengo papás que les va bien, tengo un buen trabajo, ya me voy a graduar, mi título, mi novia que me ama, mi novio que me ama, todo está chido, tengo salud. Y nos confiamos tanto que nos alejamos de Dios. Somos religiosos, pero no hay una rendición, no hay un reconocimiento de cuánto le necesitamos en realidad. Y no es que Él diga: para que despiertes te mando la tormenta, sino que permite que venga la tormenta para sacudirnos y hacernos ver que estamos dormidos y que le necesitamos, que separados de Él nada podemos hacer. Y no porque nos quiera como un títere ahí jugando, un titiritero con los títeres, sino porque Él sabe que si no despertamos y volvemos a Él, prontamente estaremos desviados, completamente perdidos. Y nos ama tanto para permitir que eso pase. Tú irás descubriendo en intimidad cuál es la razón por la cual el Señor permite que pases lo que estás pasando, lo que vas a pasar. Pero no dejes que el enemigo te engañe. De la forma que sea, pero busca a Jesús. Y no lo olvides, Jesús está contigo. Te ama y te va a sacar de esa tormenta. Va a permitir quizá que las olas se metan un rato, pero no es todo lo que tiene para tu vida. Aún en el peor de los casos que se trate de la partida inesperada de un ser querido que muchos no entienden, recordemos que si la tormenta no termina en esta vida, del otro lado hay una historia todavía que tiene que escribirse. Que aquí no termina todo. A lo mejor hay cosas que nunca entenderás, que nunca supiste por qué pasaron, que hasta la eternidad tendrán sentido. Algunas dentro de años quizá, como lo de la iglesia primitiva. Hoy tú y yo lo sabemos, pero los primeros cristianos no supieron por qué Dios permitió esto. Hasta hoy que están en el cielo han de estar diciendo: mira, con razón. Pero en su momento no lo entendieron, pero aguantaron vara. Pues no trates de entender, solo ríndete y descansa en Él y recibe la paz que Él te va a dar. Disfruta del camino con su presencia y descubre cómo aún a través de los tiempos más difíciles Dios se glorifica a través de tu vida. Jesús estaba dormido, pero no se bajó de la tormenta. Puede que a veces no veas mucha acción de parte de Dios como tú esperabas, pero créemelo, Él sigue estando ahí y oirás su voz y estarás en paz. Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Te entrego mi tormenta y de forma simbólica, si así lo deseas, si estás pasando algún tiempo difícil, levanta tus manos en señal de rendición y dile: aquí está mi adversidad, mis problemas, mi preocupación, mi afán, y al mismo tiempo aquí está mi vida y aquello que está siendo amenazado. Tu familia, esa relación, esos sueños, tu salud, los más grandes, su vida laboral, académica, no sé qué es lo que te preocupa. Dile: aquí está todo, Señor, quiero descansar en ti. Dios, hay cosas que no entiendo, que no son como me hubiera gustado que fuesen. Te abriré mi corazón. A veces no será de la mejor manera, pero no voy a dejar de buscarte, de confiar en ti, de amarte a ti, de rendirme a ti. No importa cuántas olas se metan, yo no me voy a bajar de tu barca. Donde estés tú, ahí quiero estar. Aunque no haya respuesta inmediata, seguiré clamando, seguiré esperando, seguiré confiando. En el nombre de Jesús, todas las voces del enemigo mentirosas,
que han hecho telarañas en mi cabeza hoy se van en el nombre de Jesús, y las cambio por la verdad de Dios. Y repítelas cada día hasta que literalmente crees nuevas conexiones en tu cerebro, formadas por las verdades de la palabra de Dios y no por las mentiras que has creído. Dile: Dios, soy tu hijo, soy tu hija. Tú tienes un plan para mi vida. Estoy aquí con un propósito que tú trazaste antes de la fundación del mundo. Mis días, mi vida, mi familia, todo lo que tengo, todo lo que soy está en tus manos. Nada es mío, todo es tuyo. Tu voluntad es buena, es agradable, está completa. Descanso en eso. Y creo que aunque no entienda a veces tus caminos, siempre serán más altos, más grandes que los míos. Que tus pensamientos son de bien y no de mal, para darme el fin que esperas. Señor, creo que si busco tu reino primeramente, todo lo demás me será añadido. Hoy decido descansar en tus promesas, creer tu verdad, entregarte mi aflicción. Y oramos, Señor, que tú traigas paz a nuestra mente, que toda aflicción, toda angustia, todo estrés, toda ansiedad sea echada fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que podamos pensar bien, sentir bien, estar en paz emocional y estar en paz mental. Y que de aquí en adelante, Señor, nuestra mente no albergue más basura. Que pensemos, Señor, en lo bueno, lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es digno de alabanza, lo que hay virtud alguna. Que pensemos, Señor, en la verdad, en tus promesas, que descansemos en ti. Gracias, Señor, porque como la iglesia primitiva, porque como José, Daniel, sus 3 amigos y tantas personas, quizá hoy no entendemos por qué estamos en cierto lugar, pasando cierta situación y la presencia de ciertas personas y tantas cosas que hoy no nos dan certeza. Pero hay algo que no cambia, Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas y tú estás ahí. Nuestra barca está bajo tu control. Aun cuando el dueño y capitán de la nave se equivoquen, son dueños de la barca, no de nuestra vida. Nuestra vida te pertenece y descansamos en que tú la tomarás en tus manos y la llevarás a buen rumbo. Que algún día voltearemos para atrás, sonreiremos y diremos: gracias por la adversidad, porque habremos entendido que obró para bien, a favor de tu propósito en nuestras vidas. De aquí ese entonces nos toca caminar por fe, llamar a las cosas que no son como si fuesen, tener la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve, creer que en el mundo espiritual ahí estás tú obrando tu buena, agradable y perfecta voluntad, y creer en ello, Señor. Dile hoy: me hace seguir adelante sin temor, enfrentando lo que sea, confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.